Buenos días, jóvenes. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Ya están listos los de gasometría? Sí, voy. Entonces, otra de las herramientas que tenemos no nada más en neumología, sino en medicina en general, es la gasometría arterial. La gasometría arterial es un procedimiento sencillo. Consiste en tomar una muestra de sangre arterial, que se toma sobre todo la técnica que van a comentar sus compañeros, y se toma de la arteria radial sobre todo, ¿no? Es importante que se sepan los valores normales de la gasometría arterial, que son los que están en pantalla. Eso se los voy a preguntar constantemente, tanto en el consultorio, en las clases o para examen. Y se lo tiene que aprender no para examen, sino para su vida, porque es uno de los valores que siempre tienen que tener presentes. ¿Sale? El pH, el valor de la presión de oxígeno, de la presión de dióxido de carbono, bicarbonato y la saturación y el exceso de déficit de base. Y en base a esto es que vamos a calcular si un paciente está hipoxémico. Aquí en Neumo, sobre todo para eso nos sirve, para ver la saturación o la oxigenación que tiene la presión de oxígeno del paciente y para saber si el paciente requiere o no de oxígeno suplementario. Además de que también nos da información sobre el estado ácido-base del paciente, si tiene acidosis, si tiene alcalosis, sus compañeros ya lo van a comentar, y si tiene algún trastorno de este tipo, si la acidosis o alcalosis es de tipo respiratorio o metabólico, de acuerdo a la concentración de bicarbonato y de acuerdo a la cantidad eh, de dióxido de carbono exhalado. ¿Sí? ¿Listos? Adelante. Buenos días, compañeros. Bueno, ahora continuando con la gasometría. La gasometría arterial es una prueba que permite analizar de manera simultánea el estado ventilatorio, el estado de oxigenación y el estado ácido-base. Además de que proporciona medidas directas sobre los iones hidrógenos, es decir, el pH, presión parcial de oxígeno, presión parcial de dióxido de carbono y saturación arterial de oxígeno. Además de otros valores como los valores de bicarbonato, exceso de bases, hemoglobina y la saturación de esta. Aquí se muestran algunos valores de referencia. Esta puede variar dependiendo de dónde se tome la gasometría, pero esto es como para que se den alguna idea. Ahora, pasando con sus indicaciones, la gasometría va a tener una evaluación objetiva en la función respiratoria y lleve a su base. Para determinar cómo el pulmón está oxigenado la sangre, verificar la necesidad de oxígeno adicional y de ventilación mecánica, además de evaluar la adecuada eliminación del dióxido de carbono por el pulmón y determinar las necesidades o demandas metabólicas del paciente y los procesos de compensación. También estas indicaciones se pueden como dividir en dos formas, en ordinarias y de urgencias. Las ordinarias se puede decir que son como para bases diagnósticas o de monitoreo,
como una sospecha de la alteración del equilibrio ácido-base, o monitorear la gravedad y progresión de las enfermedades respiratorias. Y las urgentes son aquellas que pues, ponen en riesgo la vida del paciente, con una parada cardiorrespiratoria, una EPOC reagudizada, broncoespasmos con signos de insuficiencia respiratoria o un tromboembolismo pulmonar. Y con esta tabla también los resultados que nos vaya reflejando la gasometría nos puede, en ese caso, indicar qué tipo de acidosis o alcalosis se puede presentar, además de su grado de compensación, si está compensada, parcialmente compensada o completamente compensada, dependiendo de los valores del pH, de la presión parcial del dióxido de carbono y del bicarbonato. Ahora pasando contra sus contraindicaciones, las gasometrías van a estar contraindicadas en aquellos pacientes que tengan alguna alteración de la hemostasia, una prueba de Allen modificada negativa. Ahorita voy a explicar qué es esta prueba de Allen y cuándo es negativa. La lesión o un proceso infeccioso en el sitio de punción, una ausencia de pulso en la zona donde se planea llevar a cabo la punción, fístulas arteriovenosas, así como coagulopatías o tratamientos de anticoagulación con dosis medias altas. Bueno, ahora pasando con la toma de muestra, esa toma de muestra se puede realizar de dos formas. En una toma arterial, que es la que más se ocupa, una toma capilar, una toma venosa. Iniciando con la toma arterial, esta toma de gases arteriales generalmente se realiza puncionando la arteria radial. Esta sitio de punción es el más frecuente y se ocupa en el 80% de los casos. Los otros dos sitios que rara vez se toma sería, si mal recuerdo, la de la arteria humeral y la de la arteria femoral, ya que este es el sitio más accesible y con menores riesgos de postpunción. Y antes de realizar esta punción se debe comprobar el flujo arterial cubital, así como la circulación colateral de la mano mediante la prueba de aplicación de test o de Allen. Y como pueden observar en la imagen, este test va a consistir en presionar simultáneamente por alrededor de unos 30 segundos las arterias cubital y radial. Y se debe que observar cómo la mano se va teniendo una coloración pálida y cuando se tenga esta coloración se va a quitar la presión de la arteria cubital, pero se sigue manteniendo presión en la arteria radial. Lo que importa es que la arteria cubital en un tiempo de 10 segundos tiene que recuperar su coloración rosada. Si es así, se dice que la prueba de Allen es positiva, ya que esa arteria tiene una buena capacidad para irrigar y por lo tanto se puede realizar la función de la arteria radial. Pero, ¿qué pasa si no es así? Bueno, si la prueba de Allen es negativa, se vería así. Como pueden ver, aquí aún sigue la presión de la arteria radial, pero la arteria cubital no tiene la suficiente capacidad como para recuperar toda la coloración de la mano. Y pasando con las otras dos, la capilar y la venosa, la capilar se va a utilizar especialmente para unidades de cuidados intensivos de neonatos y de pediatría. Y la venosa va a proporcionar información sobre funcionamiento pulmonar, la toma venosa va a proporcionar poca información sobre funcionamiento pulmonar, que nos va a brindar valiosa información sobre la entrega y consumo de oxígeno a nivel de la célula. Y estos datos que se obtienen de la oxigenación de una sangre venosa mixta. Para su toma de este tipo de gasometría venosa, se debe tomar de una forma de línea central ubicada en el atrio derecho, para obtener una mezcla de sangre que viene de las venas cavas. Y ahora pasando con sus complicaciones,
Si bien estos tienen a tener pocos, pero se tiene que considerar los siguientes: infección, dolor en el sitio de punción, parestesias durante o posterior a la punción, y esto se debe a una lesión del nervio mediano, hematomas, pseudodeurisma, fístula arteriovenosa, sangrado persistente, isquemia, embolización aérea, que es decir, que se forma una burbuja en los vasos, y trombosis arterial. Y bueno, yo soy continuación del equipo anterior, así que sería parte de todo de nuestra parte. ¿Ya estuvo? ¿Cómo? ¿Y tienen preguntas? Jóvenes. ¿No vas a explicar cómo calcula si un paciente tiene alcalosis, acidosis, si es respiratoria, si es metabólica? No. ¿Por qué? Eso tiene que explicarlo. O ya nada más lo dejamos para el examen. ¿Tienen preguntas? Dos listos, pero en los mensajes con mi compañera Mar nos confundimos y también hicimos gasometría. Si gusta, podemos hablar sobre la alcalosis y la A acidosis. ver, Nosotros lo habíamos incluido en la exposición. adelante, a ver. A ver, antes, revísate los valores. Bueno, la gasometría venosa usa sobre todo si ustedes tienen algún paciente en terapia intensiva para ver el consumo de oxígeno periférico y todo eso. Lo que más van a ocupar es esto, que es la gasometría arterial, los valores normales, el pH que está de 7.35 a 7.45, la presión de dióxido de carbono que es de 35 a 45, ¿sí? El bicarbonato que es 16,2 a más 3,000 equivalentes, más o menos es de 20 más menos 2, o sea, de 18 a 24 más o menos, ¿sí? El bicarbonato, ahí lo pusieron en valores de miliosmoles.
¿Y qué les faltó? Del otro lado hay más valores, Ok, están ok. relleno. De hecho, lo dividimos por... Y si la gustas, PO2, ajá, que viene siendo de 70 más o menos a 100. Y saturación de oxígeno, que según los libros viene de 96 a 100, aunque varía. Una saturación de oxígeno de más de 90, bueno, se considera adecuada. Para dar oxígeno, para indicar oxígeno a un paciente, hablamos que debe ser una oxigenación o una saturación más bien menor de 90, ¿sí? Eso es a nivel, estos valores que están tomando, que están aplicando es a nivel del mar. Algunos gasómetros dan electrolitos, algunos otros dan valores de hemoglobina. Eso no, bueno, igual pueden aprendérselo, ¿verdad? 12, 16 gramos. Se supone que hombres 14, 16, mujeres 12 a 14. Y el hematocrito que viene siendo más o menos esto, ¿no? Lo importante son los valores de la gasometría arterial del pH, PCO2, bicarbonato, la presión de oxígeno y la saturación. Igual el exceso de déficit de base, ¿sí? A ver, regrésame el bicarbonato de cuánto dices que quedó. Ajá, 21 más 26. Ok, sí. le Y el puedes exceso. revisar Mar, desde el principio Ajá. para ya empezar con la expo. A ver, sale. Ok, bueno, vamos a retomar un poquito esta parte, hablando primeramente sobre qué es una gasometría específicamente pues, arterial, la cual va a ser una prueba que pues, nos va a permitir analizar de manera simultánea el estado de oxigenación, ventilación y el estado ácido-base de un individuo. Como vimos, podemos tener dos tipos de gasometría, la arterial y la venosa. La arterial es la que se utiliza con mayor frecuencia. Ya nos mencionó el doctor cuál es una de las condiciones que van a hacer que utilicemos una gasometría venosa, o también mencionaba la literatura que en ciertas ocasiones cuando no tenemos acceso a una arteria o que es complicada, podemos tomar pues la sangre de forma periférica, de forma venosa. Lo puedes cambiar. Bueno, con respecto a la utilidad, como mencionaba anteriormente, vamos a ver que nos va a servir para medir la saturación de oxígeno, el grado de oxigenación del paciente, el equilibrio ácido-base, viendo el pH, la función pulmonar y pues el estado metabólico en algunas ocasiones utilizando pues parte de los electrolitos que ya mencionó el doctor, que algunas gasometrías pueden incluirlas o no. Después, con respecto a los valores de referencia, bueno, nosotros agregamos todos los que usualmente suelen venir en una gasometría, los cuales los vamos a dividir pues en diferentes rubros. En este caso vamos a ver que está el equilibrio ácido-base. Los parámetros más importantes de esto que vamos a tomar en cuenta después lo vamos a ver para identificar cuando se trata de una acidosis y una alcalosis, va a ser el pH, que pues básicamente nos va a indicar cuál es el grado de acidez o nivel básico que va a tener el cuerpo. Vamos a tener la presión de dióxido de carbono, que esta pues va a ser la parte ácida, digamos, o lo que va a dar la parte ácida, y el bicarbonato, el cual pues nos va a proporcionar un valor básico, digamos, va a ser lo que nos va a estar proporcionando que el parámetro del pH se vaya pues hacia lo alcalino. Y bueno, también tenemos a la saturación de dióxido de carbono y al exceso de base. Esto es con respecto al rubro del equilibrio ácido-base. Bueno, para la oxigenación también vamos a tener otros parámetros como la presión de dióxido de carbono, la hemoglobina. Obviamente, pues esto nos va a dar un buen indicador de la cantidad pues de eritrocitos que tengamos y por consecuente pues la cantidad de este oxígeno que va a estar llegando a todo el cuerpo. Igual vamos a tener al hematocrito, pues el cual va a ser una prueba que nos va a medir en proporción o en porcentajes la cantidad de eritrocitos que vamos a tener en una muestra y pues la saturación de oxígeno. Ahí podemos ver la comparativa entre la gasometría, entre los valores de una gasometría arterial y una venosa. También vamos a ver que podemos tener otros dos rubros, como son los electrolitos. Principalmente vamos a medir el sodio, el potasio, el calcio y el cloro. Algunos de estos tienen relevancia, por ejemplo, para reconocer cuando se trata de una alcalosis metabólica, como en el caso del potasio.
Y también vamos a ver que podemos medir algunos metabolitos, como es la glucosa y pues el lactato. ¿Me puedes cambiar? Es importante que se aprendan no nada más los valores de gasometría, lo que comentaron los compañeros, electrolitos, el nivel de hemoglobina. Eso es para ustedes. Tienen que aprendérselo porque todo el tiempo lo van a estar aplicando. ¿Sale? Síguele. Eso lo comentaron. Bueno, ya comentamos acerca del test de Allen, solamente para rememorar un poco. Puede haber falsos positivos y falsos negativos. Ay, ¿sí me escuchó? Sí, sí te escuchas. Solamente para rememorar, pues puede haber falsos positivos y falsos negativos. Puede haber falsos negativos cuando hay una insuficiente compresión y falsos positivos cuando hay una hiperextensión de la muñeca. Entonces hay que tomar eso en cuenta. Ahora, bueno, el procedimiento, vamos a ver que se realiza específicamente con una jeringa heparinizada y algunas consideraciones es que pues tenemos que presionar con el algodón por 5 minutos al terminar el procedimiento en pacientes anticoagulados o aquellos que tengan problemas de coagulación o hipertensos. Bueno, de las alteraciones que vamos a tomar en cuenta van a ser la acidosis tanto metabólica como respiratoria y la alcalosis tanto metabólica como respiratoria. En las complicaciones metabólicas, el mecanismo de compensación va a ser la ventilación, entonces hay que tomar esto en cuenta, mientras que en las complicaciones respiratorias, el mecanismo de compensación va a ser de tipo renal. Ahora, hablando acerca de la acidosis respiratoria, pues va a ser un proceso que va a involucrar la acumulación de CO2, el cual es conocido como hipercapnia. Las causas pues van a ser la disminución de la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio, por ejemplo, en enfermedades como el asma o la neumopatía obstructiva crónica. También puede ser, por ejemplo, por insuficiencia cardíaca o en algunos síndromes neuromusculares como el de Guillain-Barré y la ELA, por ejemplo. También puede ocurrir en apnea del sueño. Ahora, como ya lo había mencionado antes, estas pues van a tener un mecanismo compensatorio de tipo renal, donde se va a aumentar la secreción de los hidrogeniones y de esta forma se va a aumentar el bicarbonato sérico. Ahora, los valores en cuanto al pH pues van a ser menores de 7.35. Esto nos hace referencia a que el pH es más ácido. Y la presión de dióxido de carbono pues va a ser mayor a 40 miligramos de mercurio. Ahora, entre los síntomas pues vamos a encontrar, bueno, puede ser de tipo aguda o tipo crónica. Cuando es de tipo aguda, los síntomas van a ser cefalea, confusión, ansiedad, somnolencia, incluso estupor. Y en la crónica va a haber pérdida de la memoria y alteraciones del sueño. Ahora, algunos signos que podemos encontrar son trastornos de la marcha o temblores, así como la disminución de reflejos osteotendinosos, las mioclonías, la asterixis, que es este que podemos ver aquí de la mano, que también se conoce como flapping hands, que va a ir hacia arriba y hacia abajo, y el papiledema. Ahora, respecto a la alcalosis respiratoria, va a ser, lo contrario, donde el pH va a aumentar a ser más de 7.45 y la presión de dióxido de carbono va a ser menor a 35 milímetros de mercurio.
sus causas pues van a ser las contrarias, va a aumentar la frecuencia respiratoria y va a aumentar el volumen respiratorio. La alcalosis respiratoria la vamos a definir como un proceso que va a involucrar la disminución del PCO2. Y bueno, entre las causas podemos ver el aumento de la altura sobre el nivel del mar, por ejemplo, en los que hacen actividades como el montañismo. Y también otra causa puede ser la acidosis metabólica, ya que recordemos que en estas alteraciones de tipo metabólico, el mecanismo de compensación va a ser la ventilación. Ahora, también va a aumentar, en caso de un aumento de la demanda metabólica, como pueden ser algunos tipos como el dolor, la ansiedad o una enfermedad del sistema nervioso central, va también a aumentar la frecuencia respiratoria y el volumen respiratorio y por consecuencia nos pueden guiar hacia una alcalosis de este tipo. También en un evento cerebrovascular o en convulsiones puede ser común. Ahora, pues como lo vimos, el mecanismo compensatorio renal es que va a disminuir esa secreción de hidrogeniones y por tanto la excreción de bicarbonato y por consecuente va a haber una menor concentración de bicarbonato sérico. Ahora, en sus signos y síntomas, realmente esta puede ser de tipo aguda y en la de tipo aguda, pues vaya, va a haber mareo y confusión, así como parestesias periféricas y periorales, calambres, síncope, taquipnea o hipernea. Y en la tipo crónica pues, va a ser generalmente asintomática. Bueno, con respecto a la acidosis metabólica, bueno, creo que cabe mencionar o es importante recalcar unos conceptos, el cual es acidemia y alcalemia. Esto básicamente nos indica la presencia de exceso de bases o exceso de ácido en la sangre, ya sea el caso. En el caso de la acidemia, vamos a ver que pues, va a haber un exceso de ácido en la sangre y en la alcalemia, pues un exceso de base. Así que no confundamos esto. Una acidosis no es lo mismo que una acidemia. La acidosis es el proceso que va a estar causando la acidemia, lo mismo con la alcalosis. Porque digamos que puede haber una acidosis, es decir, que el proceso ya esté iniciando y los valores del pH se van a encontrar en un rango normal. En cambio, si es una acidemia, eso significa que pues, los valores ya están descompensados. Entonces, iniciando con la acidosis metabólica, pues va a ser un proceso que va a provocar la ganancia o bien la de iones de hidrógeno o la pérdida de bicarbonato. Vamos a enfocarnos primero pues, en la gasometría arterial. Y los tres valores que les mencioné al inicio, vamos a tomarlos en cuenta, el cual es el pH, pues la presión de dióxido de carbono y el bicarbonato. Obviamente, si se trata de una acidosis, vamos a encontrar el pH pues disminuido, es decir, menor a 7.35, en este caso que es como el rango básico. Recordemos que los valores básicos indican que es ácido y los valores altos que es básico. En este caso, como es una acidosis, vamos a encontrar un pH menor a 7.4. Y como vimos anteriormente, como les mencioné, se puede dar por una pérdida de bicarbonato. Por consecuente, vamos a encontrar que los valores de bicarbonato pues van a estar disminuidos. Y a lo último, ahorita vamos a hablar al final de eso. Entonces, esta puede estar causada por uno de los tres procesos primarios básicos, es decir, un aumento de la producción de ácido, una pérdida de una base o una alteración en la excreción de sodio. Con respecto a la producción de un ácido, vamos a encontrar una acidosis láctica, una cetoacidosis, puede estar dada por la ingesta de alcoholes tóxicos como el metanol, o bien por medicamentos como la aspirina y el paracetamol.
Con respecto al deterioro en la excreción de iones hidrógeno, pues puede ser por una acidosis renal o por una insuficiencia renal. Y si hablamos sobre la pérdida de iones bicarbonato, pues vamos a ver que se puede dar por una diarrea o por una exposición de la orina a la mucosa gastrointestinal, entre otras causas. Con respecto a la presentación clínica, en este caso, pues esta presentación clínica va a depender mucho de la etiología subyacente. Y pues entre los signos y síntomas que vamos a encontrar, pues van a ser las respiraciones de Kussmaul, la cual va a ser una respiración lenta y profunda. Va a haber diarrea, puede haber signos y síntomas de cetoacidosis, como la poliuria, polidipsia, dolor epigástrico, vómitos. Con respecto a los de la insuficiencia renal, pues podremos encontrar nocturia, poliuria, prurito. Y pues en la intoxicación por metanol podemos encontrar con síntomas visuales, como puede ser la fotofobia, los escotomas, la ceguera. Y con respecto a la sobredosis de salicilatos, vamos a encontrar la tinnitus, visión borrosa y vértigo. Para todo, como sabemos, el cuerpo siempre busca estar en homeostasis, entonces va a buscar la forma de compensar esta descompensación, vaya la redundancia, ¿no? Entonces, lo que va a pasar es que va a ocurrir una alcalosis respiratoria, que es lo contrario o el mecanismo de compensación para esta patología. Entonces, se va a dar una alcalosis respiratoria, va a haber una hiperventilación por medio de un aumento en la ventilación alveolar, lo que va a traer consigo una disminución en la presión de dióxido de carbono y por consecuente vamos a tener un aumento de pH, dando así pues el mecanismo de compensación y llegando a establecer el valor que se pretende del pH para que esté en un valor normal. ¿Le puedes cambiar, por favor? Con respecto pues, a la alcalosis metabólica, este va a ser un proceso que va a provocar la pérdida de iones de hidrógeno o la ganancia de bicarbonato. De nuevo, nos vamos a los valores en la gasometría. Si nos referimos a qué es una alcalosis, estos valores tienen que estar pues en un rango básico, el cual pues tiene que ser arriba de 7.45. Ahí dice 7.4 porque se toma como promedio. Y si hablamos pues de una alcalosis, tiene que haber un aumento del dióxido de carbono porque pues esto, bueno, ahorita hablamos un poquito de eso. Nos vamos un poco a la etiología. Esta básicamente la podemos dividir en tres, en tres, digamos. La primera, pues puede ser una pérdida de iones de hidrógeno en el tracto gastrointestinal superior, dada pues por vómitos, una succión nasogástrica. Puede haber una pérdida renales de hidrógeno por un exceso de mineralocorticoides, como puede ser en el síndrome de Cushing, en el síndrome de Cohn. También vamos a ver que puede ser por la ingesta de diuréticos de asa y tiacídicos. Con respecto a la hipopotasemia, esta va a provocar un desplazamiento intracelular del hidrógeno y pues por la ingesta de altas cantidades de bicarbonato, puede ser en el caso de un exceso de ingesta de antiácidos o pues pastillas de bicarbonato de sodio. La presentación clínica, básicamente, va a depender de la etiología subyacente y pues entre estos podemos encontrar vómitos, anomalías en la presión arterial, como puede ser la hipertensión, la hipotensión, puede haber una hipopotasemia, síntomas de hipocalemia, como puede ser, o en el caso, las cosas que la provocan, como puede ser una tetania. Y bueno, con respecto al mecanismo de compensación, como es una alcalosis, se tiene que compensar por medio de una acidosis. Y esta va a ser respiratoria. Si ya se dieron cuenta, un proceso metabólico se va a compensar con un proceso respiratorio y viceversa. Un proceso respiratorio se va a compensar con un proceso metabólico. El mecanismo de compensación
de respiratorio es más rápido, porque ya sea que se produzca una hiperventilación o una hipoventilación, a diferencia de una compensación de un proceso metabólico, que este va a ser más lento porque va a estar dado en los riñones. Entonces, todos los mecanismos de compensación del riñón van a ser pues mucho más lentos. En este caso, como estamos hablando de una alcalosis metabólica, pues el proceso de compensación tiene que ser una acidosis respiratoria, el cual va a consistir en una hipoventilación, lo que va a traer consigo una disminución en la ventilación alveolar, por esto va a aumentar la presión de dióxido de carbono y va a disminuir el pH. ¿Te puedes cambiar, por favor? Bueno, esta es una tablita que nos resume cómo o nos enseña cómo podemos identificar una acidosis, una acidosis y una alcalosis metabólica o respiratoria con respecto a los valores de una gasometría. Entonces, primero nos vamos a la parte de arriba. Vamos a ver que en la primera columna, fila, no sé cómo se llama, siempre me confunden eso. Vamos a tener que está la alteración primaria. Ahí vamos a tener la acidosis metabólica, la acidosis respiratoria, la alcalosis metabólica y la alcalosis respiratoria. En la siguiente vamos a tener la alteración primaria. Como les mencioné, el bicarbonato va a ser el que va a estar proporcionando la parte básica y el dióxido de carbono la parte ácida. El siguiente, pues, es el pH, que es el primer indicador para ver si se trata de una acidosis y una alcalosis. En la siguiente va a ser la alteración compensatoria, como les mencioné. Si se trata de una acidosis, bueno, si se trata de un proceso respiratorio, se va a compensar con un proceso metabólico y viceversa. Y si es una acidosis, se va a compensar con una alcalosis y pues viceversa. A la última parte no le hagamos caso. Entonces, vamos a ir viendo uno por uno. Si tenemos una acidosis metabólica, ¿cómo va a estar el pH? Por lógica, vamos a encontrar este pH disminuido, porque se trata de una acidosis. Entonces, vemos que la flechita apunta hacia abajo. Por consecuente, vemos que la alteración primaria va a ser una pérdida del bicarbonato. Entonces, esta va a estar disminuido. Imaginemos que los mecanismos de compensación van a ser como una balanza. Estos tienen que estar en orden. Entonces, si la alteración primaria consiste en una disminución de bicarbonato, por lógica, el dióxido de carbono tiene que disminuir para que de esta forma no haya una descompensación tan grande. Esto es lo que va a estar buscando el cuerpo, regular estos valores para que se encuentren a la par en medida que se pueda. Y pues si es una acidosis metabólica, se va a compensar con una alcalosis respiratoria. En el siguiente vamos a tener una acidosis respiratoria. De nuevo, primero nos vamos al pH. El pH, por lógica, si estamos hablando de una acidosis, este se va a encontrar disminuido. La alteración primaria que vamos a tener es que va a haber un aumento de la presión de dióxido de carbono. Por consecuente, si está aumentado el dióxido de carbono, el cuerpo lo que va a intentar es que también va a buscar su mecanismo contrario para que de esta forma se compense. En este caso, vamos a ver que va a intentar hacerlo por medio de un aumento del bicarbonato. Y si hablamos de una acidosis respiratoria, el proceso de compensación o el mecanismo va a ser una alcalosis de tipo metabólico. Como mencioné anteriormente, este es un proceso más lento porque se lleva a cabo en los riñones. Ahora nos vamos a los procesos que tienen que ver con la alcalosis. Primero, con respecto a la alcalosis metabólica, nos vamos al pH. El pH, si nos damos cuenta en la flechita verde, pues está apuntando hacia arriba. Es decir, que va a estar en un rango básico, debido a que es una alcalosis. Y pues la alteración primaria, como es algo básico, se va a encontrar alterado o fuera de nivel los niveles de bicarbonato. Y como lo dije anteriormente, el cuerpo va a buscar la forma de compensar esto. ¿Cómo es? Aumentando también el nivel de dióxido de carbono para que estos niveles pues vayan a la par. Y si estamos hablando de una alcalosis metabólica, el proceso de compensación va a ser una acidosis respiratoria. Y bueno, con respecto a lo último, vamos a ver que vamos a tener una alcalosis respiratoria. Lo mismo, vamos a ver que el pH se va a encontrar aumentado
Y la alteración primaria de esta, como es una alcalosis, es que vamos a encontrar que la presión de dióxido de carbono se va a encontrar disminuida y por consecuente el mecanismo de compensación pues va a ser que va a haber una disminución del bicarbonato. Y bueno, de nuestra parte sería todo. Bueno, esta tablita es importante, acuérdense, todos los procesos para ver si hay acidosis o alcalosis, vamos a tomar en cuenta el pH. pH normal 7.35 a 7.45. pH por debajo de 7.35 nos va a dar acidosis, ¿sí? Y acuérdense, la acidosis metabólica o la alcalosis metabólica depende del bicarbonato. Y la alcalosis o acidosis de tipo respiratorio va a depender del dióxido de carbono. Siempre. Entonces, acidosis, pH menos de 7.35. Alcalosis, pH más de 7.45. ¿Sí? Si tenemos acidosis metabólica, como en el primer renglón, pH bajo porque es acidosis. pH de menos de 7.35. Y en la acidosis metabólica, lo que baja es el bicarbonato. ¿Sí? Y como respuesta compensadora, ya dijo su compañero, también trata de bajar el dióxido de carbono para tratar de compensarlo. En la acidosis respiratoria, el paciente tiene algún trastorno que le evita un buen intercambio de gases. A lo mejor tiene hipoxemia o a lo mejor su oxígeno está normal, pero si su oxígeno está bien o con hipoxemia, aquí lo que nos va a importar en la acidosis respiratoria es ver cómo está el dióxido de carbono, que el normal es de 35 a 45. Más de 45 de dióxido de carbono ya nos habla de acidosis de tipo respiratoria. Y como respuesta compensadora, el bicarbonato también va a estar elevado. Y bueno, en las alcalosis, la metabólica, alcalosis, acuérdense, pH más de 7.45. ¿Sí? En la metabólica hay retención de dióxido de carbono y en la alcalosis respiratoria el paciente trata de sacar ese dióxido, alcalosis metabólica, pH alto y bicarbonato alto, alcalosis metabólica. Y alcalosis respiratoria, el paciente está hiperventilando, está respirando rápido, sube el pH y el dióxido de carbono empieza a eliminarse. El paciente está sacando el dióxido de carbono porque está hiperventilando, está respirando rápido. Entonces, el dióxido de carbono, como este paciente no tiene problema respiratorio, pues baja. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? Entonces ya son expertos en gasometría arterial. Ya nos da tiempo de ver el siguiente tema, lo vemos el jueves en la facultad, por favor, apartan aula. Con los temas, jefa, ¿todos los vamos a ver nosotros? No, doctor, sí nos van a poner otro doctor. ¿Quién va a ser? Mañana nos van a decir, pero la siguiente semana ya tenemos clase con el nuevo doctor. Ya nos mandaron traer y ya está el doctor. ¿Y el temario? Supongo que va a ser el mismo que íbamos a ver con el doctor Belluma. Bueno, sale pues. Así. Bueno, muy bien, nos vemos el jueves, ¿sale? Doctor, entonces el día jueves nada más terminaremos este tema.